Buenos días, amigos. Empezamos de nuevo con el Periscope 794. Estamos en Madrid, mucho calor, demasiado calor para esta época del año. Como os digo siempre, muy cerca del Palacio de la Moncloa. Mucho tienen que aprender de nosotros para poder seguir dirigiendo este país, lo cual lo veo prácticamente imposible. De la prensa de hoy lo más curioso es que la eurozona pisa el freno. Esto quiere decir que Francia se viene para abajo, que Alemania funciona regular y el resto de países pues vamos haciendo lo que podemos. Los empresarios españoles, sin dudas de ninguna clase, han aumentado las exportaciones este semestre, lo cual está bien, pero España no sale adelante porque sus empleos suban de la noche a la mañana 30.000 puestos arriba, 30.000 puestos abajo, ni que el crecimiento del PIB sea un 2,5%, sea 1,6%, sea 1%, sea... Desgraciadamente todo esto poco tiene que ver con los verdaderos problemas que tenemos y que desde luego hay que afrontarlos. Nosotros hoy vamos a seguir hablando de CDS, entre otras cosas porque si echáis mano de internet y buscáis literatura sobre CDS, Credit Default Swaps, los CDS infernales de Buffett y del amigo Soros, si buscáis en internet CDS os vais a encontrar con que no hay prácticamente nada. Si buscáis libros que hablen de CDS os va a resultar lo mismo. Por lo tanto, creo que este programa de Periscope por la mañana, el Periscope que lo podríamos llamar de los CDS, ya que han cubierto prácticamente el 50% de nuestro tiempo, seguramente a nivel mundial es el tema, o sea, es el producto, por decirlo de alguna manera, de internet que más habla y más concienzudamente cuenta lo que son los CDS y lo que pueden suponer para nosotros. Ayer ocurrieron cosas, como siempre. Una de ellas tenía que ver con el Deutsche Bank, ese banco que os he señalado cientos de veces y del que os he dicho que tiene tantos derivados que tiene serias dificultades para salir adelante. Este cuadro ya lo habéis visto un montón de veces. Como veis, hay derivados que tienen que ver con tipos de interés, hay derivados que tienen que ver con cobertura de divisas, hay derivados que tienen que ver con commodities y hay derivados que tienen que ver con la renta variable. En el fondo, los derivados cuando nacieron ya sabéis para qué eran. Para cubrir riesgos, fundamentalmente para cubrir riesgos. Se hicieron miles de productos. Los americanos han presumido mucho de ello. Pero algunos de ellos eran verdaderos productos diabólicos. Y lo de diablo con mucho sentido. Por aquello de que el diablo representa lo peor que existe en nuestro mundo. Hubo CDS que tenían como virtualidad el hacer daño. A todo tipo, a personas físicas, a empresas, a comunidades autónomas, a regiones, a gobiernos, a continentes enteros. Los derivados son capaces de cargarse cualquier cosa. Y por lo tanto, nosotros hemos decidido estudiarlos a fondo, al ver que no hay literatura sobre los mismos y que se dicen muchas cosas que tienen poco valor, por no decir absolutamente nada. Los CDS están ahí. Y dijimos en el verano que habría que ir pensando en que no se hicieran nuevos CDS. Al decir nuevos CDS, fijaros el matiz. Lo que trato de indicar es que posiblemente no quedará más remedio que refinanciar. O sea, volver a hacer, reestructurar CDS existentes. Pero lo que yo anticipo es que no deben hacerse nuevos CDS que tengan que ver con otro tipo de proyectos, de objetos, de coberturas, etcétera, etcétera. O sea, CDS es ninguno nuevo más. Pero los CDS antiguos son un problemón del carajo. Cada día sabemos más de CDS. Y no nos queda más remedio, pues yo creo que casi podemos hacer una página web dedicada al tema, puesto que merece la pena. Creo que nos va a condicionar el futuro a todos y cada uno de nosotros. Dicho esto, que merece la pena seguir este periscopio simplemente por lo que hablamos de CDS que no cuenta nadie, vamos a seguir hablando un poquito
como decía, de Alemania, Deutsche Bank, que ayer volvió a salir en la prensa, y de la City londinense, que tiene cada vez, en mi opinión, más importancia en el devenir de los próximos tiempos. El Deutsche Bank se encontró ayer con un problemón en la prensa de Estados Unidos, en Zero Hedge, en Bloomberg, porque decían, había un ciudadano alemán que había comprado oro, en realidad papel oro, certificados de compra de oro. Y el hombre, con toda la buena voluntad del mundo, requirió a la Deutsche Börse que quería que ese certificado se convirtiera en lingotitos contantes sonantes o en monedas o en oro físico. Y empezó allí la maraña de gestiones a realizar, en la que intervino, curiosamente, Bloomberg, intervino Zero Hedge, como os he dicho antes. Esto me lo comentaba esta mañana un amigo de este programa y, por lo tanto, creo que merece la pena agradecérselo, porque nos permite ver cosas que la gente desconoce. Cuando la gente compra un certificado por el que tiene interés en disponer de $100.000 en oro, pues si se va a la bolsa de Londres o se va a la bolsa alemana, como vemos, le dan un papelito que dice: usted es titular de tantas onzas de oro de tales características emitidas por tal cual, pum, pam, 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 y cuando quiera las tendrá a su disposición. Bien, la verdad es que a la hora de la realidad, lo de que la tendrá a su disposición no deja de ser un cuento chino. Y curiosamente, cuando un banco gigante alemán tiene unos problemas impresionantes y de repente le vuelve a surgir otra especie de virus en su cuerpo bancario, la verdad que los problemas se le acumulan. El Deutsche Bank se encontró dando excusas y diciendo cómo se podía hacer esto, que el titular ese de esos, digamos, derechos en oro tenía que tener una cuenta en el Deutsche Bank, que a la vez tenía que tener una caja de seguridad en el Deutsche Bank. Que el señor empezó a cumplir con todos los requisitos y al final se encontró con que no había oro para darle, hablando en plata. Y esto que no era más que una persona, que si hubiera sido todo un colectivo, imagínense que se nos ocurre ir hoy a Londres o ir a Frankfurt a pedir oro a aquellos que hemos comprado pensando que teníamos el oro físico en nuestro poder. La realidad es que se han emitido muchos títulos y hay muy poquito oro. Por lo tanto, quiere decir que eso no está resuelto y por lo tanto tendrán problemas. Unos u otros tendrán problemas. Volvemos a la City. La City londinense, hablamos el otro día, que es el centro financiero más espectacular que existe en el mundo, el mayor clúster financiero del mundo. Tan importante es que hoy me he molestado en poneros unas cifras para que os hagáis una idea. En Londres, lo que es el crédito bancario extrafronterizo, quiere decir a gente de otros países o a empresas de otros países, supone el 17% mundial. Estados Unidos, el mismo crédito bancario, solo tiene el 10%, Alemania el 9%. El volumen del mercado de divisas que se negocia en Londres, en la City, es del 41% mundial. En Estados Unidos, el 19% del mundo. En Alemania, un insignificante 2%. Si contempláis quién es el que maneja más dólares del mundo en el mercado de divisas, os encontráis con que es la City londinense. Si buscáis quién es el que maneja más euros en el mercado de divisas del mundo, es la City londinense. Alemania no pinta nada. Y en unos momentos determinados, Alemania y el Banco Central Europeo han dicho, ¿qué podemos hacer ahora que los ingleses se salen y demás? El problema que hay es que en Alemania no hay un equipo de expertos financieros suficiente como para poder asumir las responsabilidades que tiene la City londinense. Pero el Banco Central Europeo tiene la misma problemática. Y luego hay más problemas, porque nosotros hemos hablado de mercado único. El mercado único, entre otras facetas, tenía la financiera. La faceta de la unión bancaria, ahí la tenemos. Un bodrio, algo fracasado. Si además fuéramos buscado unos mercados de capitales únicos en el mercado único de capitales europeo, nos encontraríamos con que sin Londres esto es imposible realizarlo ni llevarlo a la práctica. Si volvemos a nuestros queridos amigos los derivados,
Los derivados negociados en mercados, el Reino Unido, fijaros porque aquí está muy importante la clave de por dónde tendrán que ir las soluciones, que algún día daremos soluciones. El Reino Unido maneja el 7% de los derivados que se operan en el mundo. Estados Unidos el 34%, caballeros, muy importante esto. Alemania el 8%. Alemania, ya sabéis, es tan burda, tan brusca, siempre lo mismo. Siempre pensando que son el rey, ha intentado meterse a rueda, pero lo ha hecho muy mal, dicho sea de paso. Hay otro producto típico de estos mercados, que Alemania tiene una parte de cierta importancia, que es los derivados extrabursátiles de tipos de interés. Ya sabéis, tratar de asegurar los tipos de interés, que es algo que, sobre todo en los mercados emergentes, se modifica con relativa frecuencia. Pues bien, en el Reino Unido los derivados que manejan es el 49%, Estados Unidos el 23% y Alemania el 5%. Si vamos a buscar activos que tienen que ver también con derivados, pero otro tipo, activos de fondos de cobertura, es para gente poco experta, como por ejemplo directores de fondos de pensiones y demás, meten la pezuña una y otra vez metiéndose a trabajar con fondos de cobertura. Y crean serios problemas para sus pensionistas. Reino Unido maneja el 18%, Estados Unidos el 65%, caballeros, y Alemania el 0%. Bien, esto es un complemento de lo que os decía el otro día de la City londinense. La City londinense es un mundo dentro del Reino Unido y un mundo, en mi opinión, imprescindible en estos momentos. Imprescindible porque hay una cosa que se llama la compensación, los centros de compensación de derivados, que desgraciadamente son, por llamarle de alguna manera, las centrales nucleares del sistema financiero que en estos momentos parecen Fukushima. Quiere decir que si por una casualidad falla una cosita más, ¡plum!, explotan. Pues bien, ¿dónde están? En la City londinense. Europa preocupadísima porque no controla absolutamente nada. Está controlado ahí y en Estados Unidos. Hoy os quería contar muchas cosas, como siempre nos quedaremos con las ganas, pero sí que quisiera que tuvierais un dato. Como veis, los importantes son Estados Unidos y Reino Unido. Os podía haber puesto datos de Singapur, de China, de India, de lo que queráis. Es igual, no tiene peso nadie. Aquí todo se cuece en Reino Unido y Estados Unidos. Por lo tanto, lo que digo yo para esta Europa que se hunde, en la que España se tendrá que plantear antes o después el Spexit, o sea, la salida de España de la Unión Europea. Tenemos que tener buenas relaciones con el Reino Unido, con los países del norte, los nórdicos, con Estados Unidos. Con Alemania nos importa un carajo, porque a Alemania en realidad lo único que le preocupa es cómo expolia nuestros bancos el día que pueda, que seguramente será antes o después, pero con toda seguridad antes de lo que nos imaginamos. Si nos dejamos, porque eso también se puede impedir. Bien, hemos comentado entonces que quien manda en el mundo a todos los efectos en los mercados financieros son Estados Unidos y el Reino Unido. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Y por eso yo os decía, el problema de los derivados es muy grave. Estados Unidos está intentando resolverlo. Y lo resuelve en cierta manera habilidosa, pasándole los problemas a los demás. ¿Y a quién se los está pasando? A Europa. Y a quién más todavía, especialmente a Alemania, que se había puesto en contra de los Estados Unidos en plan niño díscolo que muerde la mano que le ha dado de comer. Estados Unidos trata de resolver el problema de derivados, y lo tiene claro, ya no creará ningún derivado más. Lo que yo decía se está cumpliendo. Lo que ya no puede garantizar Estados Unidos es que no tenga que refinanciar derivados. Y de hecho hay una relación muy estrecha entre Estados Unidos, la Reserva Federal, el Tesoro americano y los grandes bancos americanos. Esa relación con el Reino Unido es tan fuerte o tan estrecha como si fuera el Reino Unido un estado más de Estados Unidos. No olvidéis esto tampoco. Ayer me comentaban que, curioso, y claro, lo entiendo, porque el problema mayor que hay en estos momentos en el mundo son los derivados. Pero me contaban, y me llevé una sorpresa, porque no imaginaba que hubiera esa penetración, por decirlo de alguna manera, que en el Tesoro americano, en la Secretaría del Tesoro americano, hay un departamento de la CIA que se dedica a los temas de los problemas financieros, monetarios y de los derivados explícitamente. ¿Esto por qué?
porque sin lugar a dudas es el gran problema del mundo. Vemos que se ha marchado Obama a China, donde por cierto ha sido ligeramente humillado por los chinos, que tienen cosas raras, cosas muy buenas, cosas muy malas y cosas raras de vez en cuando. Total, que Obama se ha visto de alguna manera, se ha encontrado molesto cuando ha llegado a China. En China se está hablando de lo mismo de siempre, o sea, de nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se habla de seguir con las medidas monetarias y fiscales, porque las monetarias no las pueden dejar de poner en marcha, y las fiscales porque nos han puesto hasta ahora, a pesar de haber pasado ya 2 cumbres del G20. Ha ido, por cierto, Rajoy. Rajoy no tiene pajolera idea de nada, ni de finanzas, ni de inglés, ni de chino, ni de francés, ni de nada. Como decía el amigo Rufián, Rajoy solo habla una lengua y tiene serios problemas para expresarse en temas financieros. Bien, Rajoy como Zapatero van a las reuniones internacionales a hacer el ridículo. A hacer el ridículo. No saben nada de lo que se toca y encima no disponen de lengua para poder comunicarse. Y dejando a un lado a este Rajoy, que ha cometido el error de nombrar a un señor implicado en los papeles de Panamá para representante español en el Banco Mundial, ¿qué pensarán de nosotros los del Banco Mundial después de que el señor Rato pasara por el Fondo Monetario Internacional y luego resultara que era el mayor corrupto de España? ¿Qué pensarán en Estados Unidos de nosotros? Bien, que lo conteste Rajoy como es natural. Bien, hoy en realidad lo que cuenta o lo que vamos a ver es que en el G20 no se habla de derivados y sí se habla de problemas de si la globalización va adelante o no va adelante. Se habla, lógicamente, de qué se puede hacer para que el comercio mundial no caiga. Se debería hablar de derivados, se debería hablar de por qué la Unión Europea de la noche a la mañana se convierte en una especie de ente supranacional que decide sobre los impuestos en Irlanda y perjudica a empresas de Estados Unidos o China. Europa, y esto va a ser el final del tema, Europa está en decadencia. Como os he dicho, al salir el Reino Unido del mundo de Europa, al salir de la Unión Europea, Europa se ha quedado coja, muda, sorda y ciega. Quiero decir, Europa en estos momentos no es nada más que la voluntad de Alemania por tratar de seguir jorobando a todos los países de Europa. Los alemanes solo piensan en cómo joder a todos, especialmente a los del sur de Europa. Llámense portugueses, españoles, italianos, griegos, etcétera, etcétera. Pues bien, compañeros y amigos, nosotros que tenemos que buscar un sitio para España, ahora que va a haber tantos cambios, que tenemos la posibilidad de movernos y posicionarnos, España lo que tiene que tener claro, que si hay que joder a alguien en Europa, es a Alemania, a Merkel, a la Merkel de San Gotardo y el macho cabrío, a la Merkel que defiende la masonería o que la masonería defiende a Merkel, a la Merkel que cree que Europa es una posibilidad de hacer el cuarto Reich. El segundo y el tercero nos los cargamos hace años. Nosotros no participamos, pero en el cuarto sí que España tiene que participar y seriamente. Europa, decía el amigo Varoufakis, un magnífico elemento con todo lo que lo han criticado los economistas mierda de España, decía que Europa necesita un plan B. Y también se preguntaba, por no poner un título más duro, si los pobres sufren lo que deben. Pero con tristeza, con dolor, pensando que Alemania nos la va a organizar otra vez, no solo a los europeos, sino también a países de otros continentes. Con esto acabo, amigos. Seguiremos hablando de CDS mañana. Saludos a todos